tiempo después de que culminara la invasión y que se haya restaurado el orden en la base. El presidente Clinton tenía un par de cosas que decirles a los involucrados de la defensa ante la adversidad. Teniente Steele, varios de los soldados aquí presentes me contaron cómo tomó el liderazgo durante la batalla, y organizó a los múltiples grupos dispersos para contraatacar, dijo delante del hombre, quien asintió respetuosamente. Solo cumplía con mi deber, señor, dijo en un tono profesional, haciendo sonreír a su superior. Y por eso le doy las gracias, es un gran hombre y tiene los rasgos de un líder. Necesito personas de confianza de aquí en adelante y espero seguir contando con su apoyo por el país, capitán, dijo el presidente, dejando implícito su ascenso, cosa que asombró al aludido. Por supuesto, señor presidente, dijo haciendo un saludo militar, no pudiendo evitar que se le escape una sonrisa, y los soldados presentes aplaudieron por el anuncio. En gratitud por la ayuda que les brindó. Lo mismo va para ustedes, nos espera mucho trabajo por delante, y necesitaremos toda la ayuda posible, prosiguió el presidente, esta vez refiriéndose a los miembros de Alien Force. Quienes asintieron. Posteriormente, ya en un lugar más privado, el presidente junto a Joel, Camila y Steele estaban frente a los héroes, en una última conversación antes de que pudieran que irse. Una en la que, con mucha reticencia y resignación, tuvieron que explicarle al líder de la nación, su procedencia, y la existencia del Chaquetrix, como un objeto caído del espacio y buscado por criminales del espacio. Como gesto de confianza y evitar problemas a futuro. Y eso es todo, señor presidente, todo surgió a causa de fuerzas mayores, y tratamos de sobrellevar la situación y ayudar en la medida de lo posible, explicó Max. Aunque omitiendo la mayoría de detalles importantes acerca de la procedencia del reloj. Entiendo, realmente debió ser un cambio radical en sus vidas, ese tal Vilgax ya ha causado un sinfín de problemas, dijo el presidente analizando toda la historia contada por Max. A la par que sus tres acompañantes se sorprendían en mayor o menor medida por conocer más del contexto de su travesía, siendo Steele el más sorprendido por obvias razones. Esperando la siguiente declaración del presidente, quien asintió antes de proseguir. Pero no se preocupen, cuentan con mi apoyo. Al igual que con Joel y Camila, ustedes pueden formar parte de mi proyecto de relaciones alienígenas. Contarán con la protección del gobierno para que puedan actuar sin preocupaciones, dijo, sorprendiendo a más no poder a los Tennyson. ¿Está seguro, señor? Digo, no es por desmerecer su oferta. Pero solo esperábamos ayudar a resolver este conflicto y nada más, dijo Max, no sabiendo cómo afrontar esa noticia, no queriendo involucrar a sus nietos directamente en asuntos del gobierno. Tranquilo, señor Max, es lo mínimo que puedo hacer por ustedes después de todo lo que han hecho, no solo por el país, sino por el mundo entero. No intervendremos abruptamente en sus vidas, calmó el presidente para evitar malos entendidos. A lo que Max tuvo que asentir, luego de darle una mirada a sus nietos, quienes asintieron. Para luego ver a las chicas aún presentes con ellos, antes de suspirar en imitar tal acción. Perfecto, ahora me retiro, que mi trabajo no ha hecho más que empezar. No tengo más que decirles, más que tengan un buen viaje. Los Tennyson realmente son una familia muy interesante, dijo el hombre mayor viendo a todos los presentes. Dejándoles un momento para despedirse. Yo también me retiro, gracias de nuevo por la ayuda, y Benjamín, espero ver de qué eres capaz en el futuro, quizás puedas unirte a SECT en el futuro, si quieres seguir protegiendo el planeta, dijo el rubio viendo al castaño problemático. Quizás así sea, capitán, usted también esfuércese, o tendremos que volver a salvarlo, respondió con una leve sonrisa burlona, llamándolo por su nuevo rango. Ya verás que no, niño, dijo Steele antes de comenzar a retirarse. Mientras que Ben lo veía, sintiéndose bien por él, y quizás así tenga mayor iniciativa y se vea más involucrado en la defensa de futuros conflictos. Gracias por su ayuda, chicos, realmente todo pudo salir muy mal, otra vez dijo Joel estrechando la mano de Max, aliviado de que pudieran llegar a tiempo. No fue nada, para eso es la familia, me alegra que ustedes estén bien, tus padres estarían muy orgullosos de ti, Joel, dijo Max con una sonrisa. Espero que la próxima vez que nos reunamos, sea en un lugar tranquilo, y no en medio de una pelea, dijo Camila con algo de cansancio por sus dos reuniones familiares. Jeje, quizás no se pueda, los Tennyson no son una familia muy tranquila, dijo Kaolin con diversión, pues en su tiempo conviviendo con ellos, ya entendió que eso era demasiado pedir.
cosa en la que sus hermanas estuvieron de acuerdo, riéndose levemente al pensar en dónde se había metido la Linopo sin saberlo. Bueno, ya es hora de irnos, que les vaya bien a ustedes dos, dijo Max, a lo que igualmente se despidieron antes de retirarse. Nos toca, tenemos mucho que contarle a Lara, dijo Lily junto a la aludida. Y mostrarle cómo es nuestra casa, va a quedar sin palabras, dijo Nell emocionada. A lo que el resto también expresó su intención de mostrarle su hospitalidad, y darle la bienvenida a la familia. Cosa que la apenó, pero sonrió levemente oculto por su mascarilla. Supongo que estaré bien aquí, cuídate mucho papá, pensó el Lara viendo el cielo. Seguidamente se podía ver al camper alejándose del área 51 hasta que al estar a una considerable, el duque Cortana y Raya abrieron un portal por el cual cruzaron, regresando a su campamento. Para luego ir al interior del Chaquetrix con del Chaquetrix. Bueno, supongo que hasta aquí llegó nuestro día libre, dijo Gwen con un tono agotado. Sí, supongo que sí, cada vez somos peores en ocultar nuestras identidades, ahora hasta el presente lo sabe, dijo Hope en un tono similar, quitándose el disco del pecho que almacenaba su traje. Aunque en este caso era inevitable, el tío Joel nos llamó pidiendo ayuda, prácticamente anunciando que estábamos emparentados, respondió Gwen quitándose el traje también. Además, no es tan malo, ahora que el presidente en pocas palabras nos dio permiso para actuar, nos ahorrará un montón de problemas, continuó algo más tranquila, recostándose en su cama. En eso tienes razón, aunque no es que las cosas vayan a cambiar mucho, comparado a todo lo que hemos hecho nosotros solos. ¿Tú qué crees, Ben? Asintió la maga para luego ver al castaño, quien se había mantenido en silencio, perdido en sus pensamientos, referente a lo que se les avecinaba. Recordando algunos de los eventos en su viaje, como la gravedad de las heridas de Rojo, la muerte de Clancy, la pérdida de los poderes y redención de Medusa, Pulgares y Ácido, y que Hope sea parte de su equipo. Había creído que la lucha contra los 10 negativos ya no ocurriría al cambiar el destino de la mitad de sus miembros. Claro que se hacía a la idea, de que eventualmente se enfrentaría a Driscoll por la subenergía, pero no que reuniera a sus distintos enemigos para hacerlo. Pero con lo sucedido recientemente, se dio cuenta de que estaba equivocado. Driscoll, además de su caballero ninja, había reclutado a Morningstar, a Fistriki obtenido al robot del clima, y lo más probable es que Animo también esté con ellos. Por lo que se preguntaba quiénes serían el resto de miembros, tenía sus dudas respecto a Rojo y Subliminal, ya que la primera acabó con heridas casi fatales y el segundo ya no tenía si reloj hipnótico. Aunque lo mismo pasó en el canon y de todos modos fue reclutado. Tan metido estaba dentro de sus reflexiones que se asustó cuando la albina tocó su hombro. Oye Ben, ¿te encuentras bien? Preguntó con curiosidad, pues estuvo quieto en silencio, por un tiempo considerable. ¿Qué? Oh, sí, lo siento, solo estaba pensando en todo lo ocurrido, fueron tantas cosas que me costaba asimilarlo, dijo, sacudiendo la cabeza para despejar su mente. Te entiendo, Ben, a mí también me cuesta un poco asimilarlo, sobre todo con lo que vimos debajo de la base, pero si necesitas apoyo puedes contar conmigo, dijo Hope, haciendo una mueca de incomodidad al recordar ese momento, para dedicarle una sonrisa, reafirmando su intención de ayudarle. Hope tiene razón, Ben, si necesitas ayuda, también estoy aquí para ti, dijo Gwen empáticamente, no queriendo que vuelva a sufrir, como cuando fue herida por Rojo o con la pérdida de Yami. El castaño se sentía conmovido y hasta un poco apenado por su buena voluntad, no sabiendo qué decir debido a que sus preocupaciones no eran exactamente las mismas que ellas creían. Por lo que miró a su abuelo en busca de ayuda, quien para su fortuna aceptó otorgarle. Jeje, tranquilas chicas, me alegra que tengan tanto compañerismo, pero será mejor que se relajen un poco, lo más importante es que todo acabó. Pasaron por muchas experiencias, que honestamente no hubiera querido que pasaran, pero afrontaron todo con valentía y estoy orgulloso, decía Max con calma, llamando la atención del trío notándose el pesar y orgullo en sus palabras. En fin, ya está oscureciendo, hay que aprovechar para descansar, si necesitan algo pueden decírmelo, concluyó después de dar un suspiro de cansancio, necesitaba una siesta y uno de sus platillos especiales para relajarse. Muy bien, gracias abuelo, dijo Ben en nombre de los tres, animado de que se calmara el ambiente, poco más y colapsaría del agotamiento mental. Procediendo a ir a recostarse en sus camas y dormir, aunque Gwen insistió en que Ben descansara con ella en su cama. Con el argumento de asegurarse de que esté bien, como en conflictos anteriores.
por lo que, sin energías para debatir, accedió a su demanda y se recostó, sintiendo como Gwen hacía lo mismo a su lado y apoyando su cabeza en su hombro, antes de caer dormido. Incapaz de ver cómo Gwen veía con una sonrisa levemente burlona a Hope, quien frunció el ceño celosa, por lo que como una forma de molestarla y estar cómoda, se recostó al costado opuesto de Ben, abrazando uno de sus brazos. Cosa que efectivamente molestó a la pelinaranja, por lo que se sacó la lengua con burla, a lo que ella iba a reclamarle, pero al notar cómo el castaño se movió con incomodidad, casi despertando se contuvo, y de igual forma abrazó su otro brazo posesivamente antes de dormir. Jejeje, y Ben se durmió antes de la mejor parte, pensó Max animado, sentado frente a la mesa con un tazón de escarabajos fritos. Divertido por la actitud del par que ignoraba sus alrededores, con tal de molestarse entre ellas, y monopolizar al castaño. Mientras tanto dentro del Chaquetrix, las chicas le dieron la bienvenida a la camaleón, mostrándole los alrededores de su ciudad, y todos los ecosistemas englobados a su alrededor, para el gusto de cada una. Desplazándose en un auto volador materializado por Cortana, quien estaba vestida como una guía turística. Hasta que se dirigieron a la torre principal en el centro de la ciudad, que usaban como cuartel general para sus reuniones, cuando no estaban en sus hogares propios. Hasta que llegaron a una gran sala de estar, en donde Cortana ya había organizado todo con antelación, para recibirla cordialmente. ¿Este lugar siempre ha sido tan animado?, preguntó Elara, sorprendida por el llamativo lugar en el que sus hermanas, como ellas se habían llamado, vivían. Bueno, no del todo, antes este lugar era mucho más apagado y desolado. Realmente no había la gran cosa, dijo la Petrosapien, recordando la primera versión del lugar en el que ella junto a las 9 originales despertaron. Sí, pero después de que entramos en un videojuego, Cortana aprendió a modificar todo este lugar a su gusto, dijo Kineceleran más a gusto con su entorno. ¿Videojuego? Realmente no entiendo nada, dijo la Merlinisapien perdida. Jeje, no te preocupes, a todas nos pasa, pero te vas a acostumbrar, dijo la quimera, entendiendo su situación. Tenemos mucho que contarte, ponte cómoda, tendremos una pijamada, dijo la Galván sentándose en una gran almohada. Imitadas por las demás, quienes se sentaron o recostaron en los diversos sofás de la sala, además de estar vestidas con pijamas personalizados cortesía de la Mecamorfa. Contándole varias de sus aventuras, peleas y eventos extraños en los que se vieron involucradas, dando sus distintos puntos de vista y anécdotas, sorprendiendo a la recién llegada, que lo estaba pasando bien con el peculiar grupo al que ahora pertenecía, pero unas dudas aún persistían en ella. Eso es genial, tiene una vida muy sorprendente, pero, ¿cómo se reunieron? ¿Dónde están sus familias? ¿O cómo aparecí yo? Hay muchas cosas que aún no comprendo, preguntaba incapaz de entender sus orígenes. Tales preguntas cambiaron el ánimo de las chicas por uno más calmado, todas en algún momento, habiendo pasado por ese vacío existencial que ella sentía. Procediendo a explicarle pasivamente el origen de todo. Como todas nacieron artificialmente a raíz del Chaquetrix, y como este eran un dispositivo creado en otro planeta. El cual había llegado a la Tierra, para protegerlo del ataque de Vilgax. Hasta llegar a las manos de Ben, quien las ha cuidado desde entonces. O sea, ¿que soy falsa? ¿No tengo una vida antes de hoy? Se preguntó decaída, luego de haber permanecido en silencio escuchando su historia. Sintiendo unas manos sobre sus hombros, levantó la mirada observando a Yami frente a ella. Tranquila, todas nos hemos sentido así, pero estás equivocada en una cosa. No eres falsa, estás viva, tienes sentimientos y sueños, decía suavemente, hablando desde su propia experiencia. No importa el cómo hayamos nacido, tú puedes definir tu futuro, y decidir qué hacer con la vida que se te dio. Después de todo, hiciste la promesa de volver a ver a tu papá, ¿no? Concluyó recordando cómo luchó por su derecho a vivir y obtener su libertad. Limpiando una lágrima que escapó de uno de los ojos de Elara. Es cierto, tienes razón, le prometí que estaría bien, hasta que nos volvamos a ver. Gracias, a todas, ya me siento mejor, dijo sonriendo sinceramente, habiéndole dado un abrazo a la Ectonurite. ¡Ay, qué lindo! Abrazo grupal, dijo Kaolin alegremente extendiendo sus brazos lodosos sobre ambas, uniéndose al abrazo seguida de las demás chicas. Jejeje, si Ben las ayudó a sentirse así de felices, debe ser una gran persona, dijo Elara pensando en el castaño. No tienes ni idea, jiji, dijo Blaze, recordando el primer momento que lo conoció y la ayudó a ver que sus llamas eran más que solo destrucción.
Siempre nos ayuda a hacernos sentir como en casa, es muy gentil, dijo Kara algo sonrojada. Trata de ayudar a los demás cada vez que tiene la oportunidad, aunque pueda salir lastimado, dijo Mérida recordando la vez como la había salvado de un arpón, cuando buscaban los huevos del kraken. Nos protege y salva cuando más lo necesitamos. Es nuestro héroe, dijo Yami con cariño en su tono. Por eso decidimos ayudarle a ser un héroe y proteger este mundo, dijo Diana con determinación. Es muy fuerte, amable y lindo, dijo Kate llevándose las manos a sus sonrojadas mejillas. Cielos, sí que le tienen mucho aprecio, entonces me gustaría conocerlo mejor, para ver si es como dicen, dijo Elara intrigada por el castaño. Jejeje, amiga, te sorprenderías, dijo la Megawatt con una gran sonrisa. Pensando que tarde o temprano podría caer enamorada de él, como todas ellas. Y así siguieron charlando animadamente, hasta que el cansancio se apoderó de ellas y se pusieron a dormir. En medio de la noche una chica caminaba con cuidado por la sala, para no despertar a las demás, sonriendo al verlas descansar, acomodando las mantas de quienes son más inquietas. Hasta llegar con el Ara. Bienvenida a la familia, dijo acariciándole el cabello con suavidad, provocando que la joven sonriera mientras dormía. Días después, en la base de las raíces, Phil y Fistrick se encontraban en una sala de entrenamiento con varias estructuras de distintas formas y tamaños, simulando una pista de obstáculos. En donde el explomero le ha estado instruyendo al pandillero, pues a pesar de que era fuerte y tenía un buen manejo de las armas de fuego, carecía de una mente táctica y de la experiencia suficiente en el combate contra alienígenas. Cosa que él tenía de sobra, por lo que estuvo enseñándole las técnicas y tácticas utilizadas por los plomeros en sus misiones. Teniendo rápidos avances por la gran disciplina y determinación de Fistrick para poder llevar a cabo su venganza. Estando actualmente enfrentando a una manada de Abogvist. Recorriendo la pista de obstáculos, mientras esquivaban sus arremetidas desde todas direcciones, pues los pequeños alienígenas también usaban el entorno a su favor para tender emboscadas. No pierdas el ritmo, Fistrick, esos pequeños son prácticamente pirañas con patas, advirtió Phil desde las alturas, viendo como un par de los alienígenas color azul saltaron sobre su espalda. A lo que el pandillero realizó una voltereta, aplastándolos contra el suelo para quitárselos, y seguidamente dispararles con un par de pistolas de energía, acabando con ellos. Comenzando a correr y saltar sobre las estructuras para ganar más altura. Siendo perseguido de cerca por el resto de los Abogvist, que saltaban y escalaban con mayor agilidad de la que aparentaban con sus cuerpos. Incluso esquivando varios de los disparos de Fistrick. Estos enanos, son fuertes en grupo, pero les falta algo importante, dijo, deteniéndose al borde de una plataforma, esperando que los alienígenas se abalanzaran sobre él. Momento en que el que saltó a una plataforma inferior con sus pistolas extendidas, disparándoles en plena caída libre, sin que pudieran hacer algo para esquivar. No son muy astutos, dijo Fistrick soplando el humo residual de sus armas, antes de guardarlas en sus fundas. Antes de saltar al suelo esquivando unas bolas de fuego, lanzadas por una Abogvist de color rojo de 1,60 mts. De altura, quien rugía furioso viendo al pandillero, generando más llamaradas en sus manos. Bien, Fistrick, ya acabaste con los convencionales, a ver qué se te ocurre para lidiar con la subespecie Crimson Abogbeast, dijo Phil viendo al último alienígena en pie, cuya especie resaltaba por su gran diferencia de tamaño, color y generación de llamas. Resaltando que su forma de atacar era solitaria, pero que en ocasiones actuaban como líderes de manadas de su especie. Tal como era este caso. Tú solo observa, hermano, esto será un duelo entre hombres, dijo Fistrick de pie a unos metros del alfa. Viéndose de manera desafiante por un momento antes de atacar, con el pandillero desenfundando sus pistolas, comenzando a disparar, a la vez que el alfa lanzando llamaradas repetidamente. Mantiendo un duelo de disparos, desplazándose entre las diversas estructuras que usaban como defensa, hasta que en un punto el Abogvist de había acercado lo suficiente a Fistrick, lanzando un golpe con una de sus garras cubierta de llamas. El cual su oponente pudo esquivar rodando por el suelo, escondiéndose detrás de una estructura justo antes de que el alfa lanzara un gran torrente de llamas desde su boca. Esperando a que se detuviera el lanzallamas, Fistrick se movió del lugar, lanzando una bomba de humo para despistarlo. Mientras el alienígena recuperaba el aliento, exhalando humo con cada bocadana de aire, buscó al pandillero por sus alrededores. No encontrando. Hasta que él mismo saltó sobre su espalda, habiendo escalado la muralla.
A ver hermano. ¿Puedes soportar eso? Dijo aplicándole una llave de lucha en su cuello, provocando que el alfa intentara soltarse sacudiéndose, hasta que en su desesperación intentó lanzar llamas desde su boca nuevamente. Cosa que era justo lo que esperaba el pandillero metiéndole una granada en la boca, antes de saltar de su espalda poco antes de que lanzara el lanzallamas. Explotando desde adentro, cayendo muerto al piso. Acabando el entrenamiento. Muy bien Fistrick, les ganaste en su propio juego, tener una buena compresión del entorno puede ser muy útil para sobreponerse a un enemigo, aplaudió Phil, conforme con los progresos de su alumno. Gracias hermano, estos enfrentamientos son duros, pero cada vez es más fácil lidiar con estos alienígenas, dijo el pandillero, frontándose uno de sus brazos, en donde había un par de marcas de mordida con algo de sangre. Bueno, ya puedes defenderte bien contra alienígenas salvajes, pero los civilizados son una cosa totalmente distinta, pero estando preparado lo harás bien, dijo el hombre mayor, pues la inteligencia y la estrategia los hacen más peligrosos en la mayoría de casos. Mientras tanto, en el laboratorio de las raíces. El doctor Animo se encontraba trabajando en su nuevo proyecto para enfrentar a los Tennyson. En un principio se había centrado en desarrollar una nueva versión de su máquina de mutación, para evitar que pudieran volver a revertir y anular las mutaciones en sus mascotas, con la máquina que le habían robado. Pero su compañero Cervantes le había informado que eso no podría ser suficiente. Advirtiéndole de las capacidades intelectuales de algunas de las alienígenas que conformaban el equipo. Como la Galván, Quimera, Mecamorfa y Uxorite. Y que podrían encontrar otra manera de contrarrestarlo. Por lo que además de trabajar en el laboratorio, se había dedicado a investigar a los distintos especímenes que habitaban el vacío, tanto para ver el alcance de sus nuevas capacidades físicas, como para encontrar una respuesta a su incógnita. Interesándose mucho por la flora y fauna tan variada que existía en este espacio aparentemente infinito, y sobre todo cómo las distintas criaturas se habían adaptado a este entorno para sobrevivir, desde sus etapas más jóvenes hasta la adultez. Documentando cada uno de sus hallazgos. Hasta que finalmente había encontrado la respuesta. Por lo que había salido del laboratorio en busca de Phil, Fistrick y un par de miembros de las raíces, para reunir los especímenes necesarios para sus experimentos. Bueno Doc, no me dejes en suspenso y dime qué idea salió de tu mente esta vez. Que si tu máquina para crear amalgamas ya me sorprendió, no sé qué esperar, dijo Phil en un tono animado mientras se dirigían a las celdas de contención. Llevándose una gran sorpresa al ver a Cervantes convertido en un híbrido cerebro crustáceo, y a Animo con el cuerpo de un adicto al gimnasio, comparándolos a como los había visto la última vez. Sí que era un gran cambio. Por su parte el pandillero tenía sentimientos en conflicto, pues, tales mejoras parecían algo interesante, pero también le molestaban, pues consideraba que un hombre de verdad, debía fortalecer su cuerpo con trabajo duro y dedicación. Pero tomando en cuenta el motivo por el que se estaban preparando, lo consideró como algo necesario. Por lo que consideraba la posibilidad de usar esa máquina para fortalecerse. Como ya sabes, puedo llevar a los animales a una nueva etapa evolutiva con mi máquina, pero no son lo suficientemente para enfrentar a los Tennyson, explicaba Animo, entrando a la sala repleta de celdas con alienígenas en su interior. Ay no, otra vez ese sujeto, pensó Argid con nerviosismo. Desde que Cervantes había traído a Animo, este no hacía más que estudiarlos y utilizar a varios de los cautivos para sus experimentos, de los cuales nunca regresaban. Habiendo tenido la suerte de que el científico loco, no parecía estar interesado en él, y esperaba que siguiera así, permaneciendo en silencio, pudiendo escuchar algo de su conversación. Claro que sí, o sea que encontraste la forma de darles más poder, dijo Phil, observando el interior de una de las celdas, con un espécimen particular. Así es, recombinaré su código genético, con el ADN de algunos de estos alienígenas, para lograrlo, reveló sonriendo siniestramente. Aplicando el proyecto amalgama sobre los animales, comprendiendo que sus capacidades innatas, se verían inmediatamente incrementadas con las habilidades especiales de los alienígenas. Una excelente idea, Doc, no hay mejor forma de enfrentarlo que usando fuego contra fuego, aplaudió Phil, gustándole su forma de pensar antes de hacerle una propuesta. Siendo interrumpido, por un leve estruendo que captó la atención de todos, proveniente del interior de una celda junto a la de Argit. Déjame decirte algo, científico loco de cabello blanco.
Shere Khan no será objeto de tus experimentos, cuando salga de aquí te haré experimentar el dolor de mis garras. Exclamó un apoplexian, vestido con un chaleco sin mangas marrón y pantalones grises. Habiendo golpeado el cristal de su celda, viendo con enojo al científico, mientras extendía una gran garra negra sobre cada uno de sus puños de forma amenazante. ¿Un apoplexian y quién es nuestro amigo? Dijo Phil sin dejarse intimidar, divertido por la actitud que tenían felinos de mal genio. Uno de los nuevos presos que nos entregó Borg de su prisión, mucha ferocidad y pico cerebro. No le des mucha importancia, dijo Animo de forma despectiva, molestando aún más al felino. Que no me den importancia. Ya verás cuando te ponga las manos encima. Gritó Shere Khan golpeando constantemente el cristal de su celda. Conoce tu lugar, hermano. Solo pierdes tu tiempo, dijo Fistrick, viendo cómo sus esfuerzos eran en vano. ¿Qué dijiste? Déjame decirte algo, hombre de cara pintada y cabello en púas, podría darte una paliza con las dos manos atadas a la espalda. Dijo Shere Khan señalándolo con un dedo. Inténtalo, hermano, y te convertiré en un abrigo con tus propias garras. Dijo Fistrick en un mismo tono. Comenzando una discusión por ver quién era más rudo. Lanzándose amenazas, de cosas que uno le haría al otro en una pelea. Jejeje, creo que se llevan muy bien, si tanto quieren pelear, creo que sería un buen compañero de entrenamiento para ti, Fistrick, dijo Phil divertido por su discusión infantil. Como sea. Si así puedo enseñarle quién manda, dijo Fistrick sin dejar de mirar a su rival. Hagan lo que quieran, pero no interrumpan mi trabajo con sus juegos, dijo Animo algo irritado. Hay cosas de ti que no cambian, Doc. Pero si tienes algo de tiempo de sobra, ¿crees que puedas hacerme lo mismo con este chico? Dijo Phil, señalando a una gran araña color verde pálido, de 4 patas con una púa afilada en la punta de cada una, y otras 4 patas más pequeñas alrededor de su cabeza similar a la de un lagarto. Las terroránchulas son unos de los depredadores más temibles que existen, algo perfecto para mí, dijo viéndola directamente a sus ojos rojos con una sonrisa amenazante. Posteriormente, el grupo salió de la sala, llevándose a un par de alienígenas capturados, para próximos experimentos. Arjit soltó un suspiro de alivio cuando se fueron, sentándose en el suelo, apoyando su espalda contra la pared opuesta de su compañero de celda. Oye Shere Khan, sé que puedes ser muy rudo, pero no sabes lo que nos pueden hacer aquí, dijo en una calma que reflejaba su resignación. Déjame decirte algo, erizo de ropas naranjas, Shere Khan ha escapado de más de una prisión, ni siquiera los plómeros pueden mantenerme cautivo mucho tiempo. Tarde o temprano saldré de aquí, decía el felino confiado en sus capacidades. Pero no parecía convencer a Arjit. Aún eres nuevo en este lugar como para entender. Estos sujetos no son como los plómeros, para ellos no somos diferentes de herramientas desechables. Lo mejor es intentar pasar lo más desapercibido posible, aunque esa ya no es una opción para ti, dijo la rata, habiendo visto como otros similares a Shere Khan se iban y nunca volvían. Aunque, mientras otros sujetos centraran la atención de las raíces sobre ellos, era mejor para él. Pero una advertencia no estaba de más, total eso parecía provocarlos todavía más a ser rebeldes. Por su parte Michael Morningstar se encontraba volando lejos de la base, recorriendo el espacio infinito del vacío, habiendo pasado los días luego de su última pelea contra los héroes, desahogando su rabia y frustración con las distintas criaturas de esa dimensión. Su hambre de poder nublaba su juicio, y eso lo llevaba a tomar malas decisiones por obtener más, y tal error no podía permitírselo. Él debía ser perfecto. Ese había sido el motivo por el que había nacido. Sus padres habían sido mentes brillantes en el ámbito de la ciencia, siendo una parte esencial en la división de investigación de los plómeros. Con una ambición, crear al humano perfecto. Cosa que se veía limitada por la moralidad de los plómeros, pero que se alineaba mejor con los ideales retorcidos de los caballeros eternos, por lo que cuando Driscoll comenzó sus actos de traición junto a Cervantes y otros compañeros, se unieron a ellos. Y ya como parte de la orden, fueron bendecidos con un hijo. Un hijo con una afinidad natural con el maná, por lo que a lo largo de su niñez, fue sometido a múltiples experimentos para comprender sus poderes, y fortalecerlos mediante la inclusión de tecnología alienígena dentro de su cuerpo para convertirlo en el humano perfecto. Cosa que lograron. Pero a un terrible costo.
Michael se detuvo en una roca flotante, llevándose una mano al rostro, sintiendo como debajo de su casco, comenzaba a deteriorarse al igual que el resto de su cuerpo. Tan ensimismado estaba en su predicamento, que no se percató cómo estaba siendo rodeado por una manada de bestias aladas, que lo veían como una presa. O por lo menos así era hasta que el joven inmóvil soltó un gran grito de rabia, disparando un rayo de energía color dorado con un contorno negro sobre uno de ellos, absorbiendo toda su energía vital a un punto fatal, cayendo su cuerpo marchito a la roca. Más, necesito más. Exclamó a la par que las bestias rugían furiosas por su compañero caído, abalanzándose sobre él. A lo que Michael respondió lanzando múltiples rayos de energía, arrancándole el maná del cuerpo, a la vez que su cuerpo se iba recuperando. El precio de tal poder causó un deterioro brutal en su cuerpo, por lo que constantemente debía absorber energía, para mantener su cuerpo estable. Cosa que odiaba, pero les dio el consuelo a sus padres de que sería el humano perfecto como tanto deseaban. Justo antes de absorber su energía hasta matarlos. Comprendiendo desde corta edad que el poder era lo más importante. Convirtiéndose en un importante miembro de los Caballeros Eternos, con propósito de llegar a lo más alto de este mundo. Lástima que ellos no estarían allí para presenciarlo. Estando rodeado por los cadáveres de las bestias, apenas les dedicó una mirada, antes de continuar su camino en busca de más energía que absorber. Mientras que un caso similar se había desarrollado a una distancia aún mayor de la base, por parte de Hex. El hechicero anteriormente convertido en un infante, había estado entrenando sus habilidades mágicas, adaptándose a su nuevo poder. Debía admitir abiertamente que su alianza con la Orden de Caballeros, estaba resultando ser muy beneficiosa. No solo volvió a ser un adulto, sino que su poder se equiparaba al que había obtenido con el ritual del eclipse. No se esperaba que cosas como la tecnología, pudiera lograr actos que solo se esperaba de la magia. Quizás ahora alcanzó un nivel superior al de su hermano. Este pensando lo dejó estático en su lugar un momento. Viendo su entorno rodeado que fragmentos de roca flotando de forma aleatoria en el vacío color rojo, producto de haber destruido gran parte de la enorme isla en la que se encontraba. Tal visión le dio cierto sentido de nostalgia, recordando su antiguo hogar en Legerdomain. Siendo un lugar con una geografía similar. Siendo un gran espacio aparentemente interminable, solo que con el cielo de un color violeta en vez de rojo, con varias islas y montañas flotantes interconectadas entre sí. Pero la principal diferencia es que era un lugar rebosante de vida. Procediendo a flotar en pose meditativa, se puso a reflexionar, recordando cómo era su antiguo hogar. Habiendo una flora y fauna comunes en las historias de fantasía. Y una población multicultural, debido a que comúnmente los magos viajaban por la galaxia en busca de seguir expandiendo su conocimiento, materializando puertas que conectaban Legerdomain con otros planetas. Y en ocasiones regresaban con habitantes que poseían una afinidad con el maná, a quienes habían tomado como aprendices. Y ahondando más en sus recuerdos, pudo distinguir algunas de las especies, a las que pertenecían las mujeres que conformaban el grupo, con el que su sobrina se había aliado. Maldiciéndose internamente, por no haberle dado importancia a ese detalle hasta este momento, aunque de todos modos no habría marcado diferencia en el resultado de sus anteriores batallas. Dando un suspiro para tranquilizarse, decidió dejarlo pasado, en el pasado. Y hablando de este, desde muy joven se había dedicado al estudio de las artes arcanas, como era común por parte de todos los habitantes del reino en sus días de gloria. Al menos, hasta que ocurrió cierto suceso que lo cambió todo, provocando que el vacío y Legerdomain, ahora sí, se vean casi iguales. Pero en aquel lejano tiempo, aunque habilidoso, siempre estuvo bajo la sombra de su hermano Spellbinder. Quien tenía un mayor talento, y por mucho que se esforzara jamás pudo superarlo. Además de tener mayor carisma, siendo constantemente el centro de atención, ganándose el aprecio y confianza de todos a su alrededor. Por tal motivo, al crecer decidió unirse a la Orden de los Guerreros de Bethel. Un grupo conformado por magos de gran poder quienes velaban por la defensa y el orden del reino. En conmemoración al mago Bethel y cuya marca distintiva, eran sus túnicas negras y tatuajes en forma de calavera en sus rostros. Pensando que por fin había encontrado su lugar en el reino y que había superado a Spellbinder, la vida decidió burlarse de él. Cuando su hermano había sido elegido como próximo gobernante, directamente por monarca de la época, considerándolo como el mejor candidato para ser su sucesor, simbolizando cuando le hizo entrega del báculo de las eras.
La envidia y la rabia que sintió en ese momento lo carcomían en su interior, y lo que más le molestaba era esa maldita actitud humilde con la que siempre actuaba. Él se había esforzado durante años para demostrar su valía y Spellbinder era quien se llevaba la gloria, reaccionando como si fuera poca cosa aquello que él tanto había codiciado. Con el pasar de los años, había ampliado la distancia con su hermano y el resto de gente, para no perder la cordura y evitar la humillación que le provocaba estar bajo su sombra. Poco le importaron los intentos que Spellbinder había hecho para estrechar sus lazos, él mantuvo la distancia. Tampoco que haya contraído matrimonio, él no asistió a la ceremonia, o que aquella mujer haya fallecido en el parto, para darle vida a Charmcaster, él no estuvo allí para dar apoyo. Es más, consideró algo justo, que la tragedia por fin llegara a la perfecta vida de su hermano. Sin embargo, a pesar de su dolor, no se derrumbó y siguió adelante actuando como un padre ejemplar, cosa que la población alabó aumentando la admiración por él. Aún así, incluso con la incorporación de la niña en sus vidas, siguió refugiado en su frialdad y rencor, considerando la otra molestia igual que su hermano, pues desde un primer momento pudo ver que poseía un gran potencial que acabaría por superarlo igualmente. Ese simple hecho, ya había sido suficiente para ganarse su rencor. Por lo que una vez ambos llegaron a la Tierra, descargó todo ese rencor acumulado por años en ella, entrenándola lo suficiente bajo una severa disciplina y él imponiendo duros castigos para que le sea útil, pero limitando su potencial para que no pueda rebelarse contra él. Todo iba por un buen rumbo, hasta la intromisión de los Tennyson. Arruinando todos sus planes. Llegando a la conclusión, de que no importa el momento o el lugar en el que se encuentre, siempre aparece alguien que se interpone en su camino. Pero ahora sería diferente. Abriendo sus ojos, pudo visualizar una imagen de su hermano de pie a unos metros de su posición, viéndolo con una expresión seria, pero con una tristeza clara en sus ojos. Se quedaron quietos, mirándose sin decir ni una palabra, por lo que pareció una eternidad. Hasta que Hex concentró un maná rojo en su palma, disparando un pilar de energía en su contra, generando una gran explosión. Eliminaría a todos quienes se interpongan en su camino, incluyendo al último legado de Spellbinder. Mientras tanto en la Tierra Driscoll se encontraba en su oficina observando la pantalla de su computadora. Como había anticipado, personal gubernamental se había dirigido a la base ocupada por Inoue. Militares salían de sus vehículos con armas en mano, rodeando los perímetros alrededor de la mansión, con el fin de prevenir un ataque al exterior, y que alguien dentro de la mansión pudiese escapar. Mientras que un escuadrón de SEC con el capitán Steele, Joel y Camila a la cabeza se aproximaba al edificio, luego de coordinar su plan de acción. Muy bien equipo, llegó el día, de acuerdo con lo dicho por los caballeros en el interrogatorio, esta es su base, no sabemos lo que nos espera allí dentro, por lo que debemos estar listos para un enfrentamiento similar al del Área 51, explicaba el rubio seriamente a lo que sus subordinados asintieron atentamente, listos para pelear de ser necesario. Procederemos en formación anillo, busquen entradas y dispersense en grupos de 3, cubranse las espaldas, la prioridad es la búsqueda y captura de los caballeros, para asegurar la zona instruyó Steele el mejor curso a seguir para reducir los peligros para su equipo. Muy bien en marcha concluyó aproximándose junto a su equipo a la mansión, comenzando a dispersarse alrededor de la estructura, hasta que luego de unos minutos, todos los grupos confirmaron una vía de acceso. Esperando la señal para ingresar. Camila, haznos los honores, dijo Joel a lo que su esposa agrandó la forma de su puño, derribando la puerta principal. Momento en el cual, el resto de equipos entró a la vez por medio de otras puertas y ventanas, e incluso unos cuantos utilizaron un equipo de garfios, para ascender rápidamente a corredores externos de pisos superiores. Por su lado el Rey Eterno observaba al equipo especial recorrer los distintos pasillos y salas de la base con cautela, mediante una serie de mini cámaras ocultas por toda la estructura. En un principio, llegó a considerar la posibilidad de dejar una clase de trampa o emboscada preparada, para cuando llegasen a invadir la base. Pero rápidamente descartó la idea pues sería contraproducente. No desperdiciaría más recursos por un ataque, que solo aumentaría la intensidad del gobierno en capturarlos. Debían mantener un perfil bajo de momento, por lo que la mejor opción era llevarlos hasta un callejón sin salida. Las fuerzas especializadas seguían explorando la mansión, no encontrando más que salas vacías, sin ningún rastro de que este lugar haya sido habitado. Tercera planta despejada, segunda planta despejada, primera planta despejada, no hay señales de los caballeros en la mansión, dijeron los distintos equipos. Luego de un tiempo explorando los pasillos, asegurándose de recorrer todas y cada una de las habitaciones en sus respectivas plantas.
Recibido, reúnanse en la primera planta, pero no bajen la guardia, ordenó Steel por su intercomunicador. Esto no me gusta, no solo es que no estén los caballeros eternos. Tampoco hay nada en este lugar, dijo Joel, habiendo explorado la totalidad del sótano, solo encontrando salas totalmente vacías. Joel tiene razón, este lugar parece abandonado, ¿no será alguna clase de trampa? Dijo Camila en estado de guardia, viendo sus alrededores en caso de una posible emboscada. Joel, tú eres quien tiene experiencia lidiando con estos sujetos. ¿Alguna idea? Dijo el rubio llegando al primer piso, con el resto de sus compañeros. No creo que se trate de una trampa, los caballeros eternos debieron estar recuperando sus fuerzas durante años para realizar el ataque a la base. En donde apostaron mucho, y como fallaron, se fueron a la segura para evitar perder lo que les queda, respondió Joel, recordando su modus operandi de antaño. Y el mejor curso de acción que podrían tomar ante su derrota. Aunque siempre tenían un plan de respaldo a la hora de actuar. Sin embargo, no creo que solo se hayan ido así sin más. Deben haber preparado un respaldo para asegurarse de que vendríamos a su base, dijo Steel viendo las paredes y el techo. Entonces, ¿quieres decir que, intuía Camille, siendo su oración complementada por su esposo? Nos están observando, dijo seriamente. De acuerdo, aseguren el área, que el personal de investigación no deje ladrillos sin revisar, ordenó el capitán, a lo que todo el personal, tanto fuera como dentro de la mansión, comenzaron sus labores. Mientras que Driscoll observaba seriamente las cámaras de vigilancia, de lo poco que recordaba de Joel en su tiempo como plomero, era su mente intuitiva, logrando ver cosas que otros pasaban por alto. Al parecer cada Tennyson sería un problema a tener en cuenta, que podría arruinar sus planes. Sea como sea, ya pensaría en cómo lidiar con la milicia. Por ahora tenía otro asunto del que ocuparse. Saliendo de su oficina, seguido de cerca por su caballero robótico, se dirigió a un elevador, descendiendo varios pisos hasta adentrarse en un búnker bajo su base. Caminando por un pasillo hasta detenerse delante de una celda de contención especial, observando el interior oscuro, divisando unos ojos amarillos que resaltaban en la penumbra, que rápidamente se fijaron en él, antes de que el reciente comenzara a hablarle. He estado encerrado en este lugar demasiado tiempo. ¿Cuánto más tendré que esperar para ir por ellos? Exclamó Zombozo, siendo su silueta apenas visible en medio de la oscuridad de la sala. Ya te lo dije, nuestros planes se retrasaron por un inconveniente, del que ya me encargué. Debes seguir preparándote para cuando llegue el momento, respondió Driscoll con seriedad. Luego de haber sacado a Zombozo de prisión y haberle regresado sus poderes a un nivel superior, estos se habían vuelto inestables y hasta perjudiciales para él. Por lo que lo mantuvo en contención aislada, hasta que su cuerpo se adaptase por completo a las modificaciones. Descubriendo que una fuente de energía en concreto ayudaba a su rehabilitación. Bien, si seguiré dentro de este lugar, al menos apiádate este último payaso, y aliméntame. Dijo Zombozo dramáticamente, lanzando algo de un tamaño notable, cerca de la ventanilla de su celda. Te traeré algo, mientras tanto, intenta mantenerte bajo control, dijo Driscoll, viendo con leve disgusto el cuerpo seco y momificado en el suelo. Descubriendo que la energía vital de las personas, restaura las células de su cuerpo y estabiliza su mente. Teniendo que enviar a algunos de sus hombres a distritos de bajos recursos, para alimentarlo con personas a las que nadie buscaría. Oh, qué bien, solo esperen un poco más, muchachos, pronto nos volveremos a ver las caras, jajajaja. Dijo Zombozo mientras que en medio de la oscuridad aparecieron Ben y Yami encadenados, temblando de miedo al verlo. Tranquilos chicos, yo no soy rencoroso, no estoy molesto por lo que me hicieron, proseguía mientras se acercaba al par con una escalofriante sonrisa. Solo busco compartir mis sentimientos en mi show. Quiero compartirles mi dolor. Exclamó a la par que la forma de sus extremidades cambiaron a las de una mantis. Cortando y apuñalando repetidamente al par, incapaz de defenderse, para acabar comiéndose sus cuerpos. Oh, y ustedes tres no se preocupen, no me he olvidado de ustedes, dijo, girando su cabeza 180 grados viendo a sus antiguos ayudantes. Dedicándoles una canción. Mientras su entorno cambiaba de oscuridad perpetua, a un circo en ruinas. No es novedad, que no comprendan mi autoridad, ¿por qué morder mi mano si es la única que tienen? Que me abandonen después que los salve, cantaba mientras orquesta sonaba de fondo y múltiples objetos giraban a su alrededor. Ya nuestro régimen ve su final. No gritarán, pues ni boca tendrán. Podrán llorar, mas tienen que aceptar que solo yo soy dueño del show, prosiguió mientras creaba varias manos en su torso.
utilizando distintos artilugios para torturar al trío que lo dejó a su suerte, acabando por devorar sus restos para que nunca más puedan volver a escapar de él. Volviendo a estar rodeado por oscuridad, esperando el momento para el comienzo de la función estelar. De regreso con nuestros héroes, en esos días de tranquilidad habían retomado su camino, visitando lugares alejados de las grandes ciudades como parques nacionales, valles y pueblos en los que se organizó algún festival. En los que afortunadamente, quizás demasiado, no los persiguió la desgracia y tuvieron la oportunidad de relajarse, aunque cabe señalar que esa misma fortuna había ocasionado que Ben se vea envuelto en situaciones vergonzosas y cercanas con las chicas. Ocasionadas por cierto medallón amante de los chips y la diversión, que andaba más activo de lo normal por la falta de iniciativa de los jóvenes. Sobre todo del castaño, que se veía angustiado por algo y cada vez que tenía algo de tiempo libre quería usarlo en entrenar. Cosa que no permitiría pues era malo para su salud, así que esa era su forma de ayudarlo. Vas a tener citas y ligar con tus chicas y te va a gustar. Sentenció Lucky oculto en uno de sus bolsillos. Poniéndose manos a la obra, mientras Ben y Gwen caminaban por la ladera de un mirador, con vistas a un lago, el castaño se tropezó por tener suelto uno de sus cordones. Arrodillándose, justo en donde se encontraba una flor color amarilla, que sujetó sin querer entre sus dedos mientras se levantaba, en el momento exacto en el que Gwen volteó a verlo con la flor extendida frente a ella. «Ben, es para mí», dijo con los ojos iluminados y una sonrisa. «Oh, sí, toma», dijo el castaño desconcertado por lo que acaba de pasar. Pero al ver la expresión en el rostro de la pelinaranja, rápidamente siguió la corriente. Colocando la flor detrás de su oreja con delicadeza. «¿Cómo me veo?», preguntó alegremente. «Muy linda», respondió con honestidad. Muchas gracias, Ben», dijo la joven, regalándole un beso en la mejilla. Apenando al castaño, quien se sonrojó por el gesto, continuando con su paseo. «¿Qué haría este castaño sin ti, Lucky?», dijo el medallón conforme con el momento. Ya llegada la noche, como se había vuelto costumbre en los últimos días, mientras el hombre mayor y el par de chicas se preparaban para dormir. El castaño se preparaba para salir a entrenar. Todo con el fin de estar lo suficientemente preparado, para el futuro enfrentamiento contra los negativos. «Volveré pronto, que descansen», dijo Ben dirigiéndose a la puerta. «De acuerdo, Ben, tú ten cuidado y no te excedas, ¿de acuerdo?», dijo Max, a lo que el aludido asintió antes de salir. «Abuelo, ¿no crees que Ben se está exigiendo demasiado con los entrenamientos?», preguntó Ope, algo preocupada por el comportamiento del castaño. «Hope tiene razón, ha estado actuando raro desde que volvimos del Área 51, añadió Gwen, pues desde ese día actuaba distraído en algunos momentos, como si algo malo fuera a pasar. Sí, soy consciente de ello, lo que pasó en esa base debió afectarle, y por eso mismo le he estado dando su espacio para desahogarse. Todos asimilan una mala experiencia de manera distinta», explicó Max. Comprendiendo que su nieto ha pasado por muchas situaciones de riesgo, que solo se iban acumulando, por lo que además de hacerle saber que contaba con su apoyo, también le dejaba liberar el estrés con actividad física, mientras no se hiciera daño. «Supongo que tienes razón, abuelo», dijo Gwen, deseando que esté bien. Mientras que por su lado el joven hacía unos ejercicios para como calentamiento antes de trotar, alejándose del estacionamiento, pensando en algún plan para cuando llegue el momento. Aunque considerando la escasa información con la que contaba, lo mejor sería no precipitarse y actuar acorde a lo que ocurra. Deteniéndose en un campo abierto, consideró que podría necesitar un compañero de entrenamiento para esta ocasión. Girando el anillo del chaquetrix hasta encontrar a la indicada, que estaría más que a gusto con la idea. Presionando el anillo, la Tetraman apareció en un destello rojizo, viendo su entorno con curiosidad antes de ver al castaño. «Hola Bendy, ¿todo tranquilo todavía?», saludó bromeando ligeramente, ya acostumbrada a que todo alrededor de su novio termine explotando por alguna u otra razón. «Jeje, bueno, estamos en racha, todavía no ha aparecido una catástrofe», respondió Ben rascándose la nuca apenado, siguiéndole el juego. «Oh, qué mal, me vendría bien algo de acción, ya pasó un tiempo desde la última pelea», dijo fingiendo decepción. Pues aunque entrenaba regularmente con Kara y otras de sus hermanas en su gimnasio personal, quería volver a tener una buena pelea en alguna travesía heroica. «Pues tienes suerte, quizás pueda ayudarte con eso. ¿Te gustaría entrenar conmigo esta noche?», dijo Ben viéndola una sonrisa. Sorprendiendo a la aludida por tal ofrecimiento. «¿Lo dices en serio?». «Sería la primera vez que lo hacemos», dijo Diana con interés, pues. «Claro, será divertido, además quiero demostrarte qué tan fuerte me he vuelto desde que nos conocimos», dijo el castaño viéndola con determinación.
sonriendo al ver que parecía haberla convencido. Jaja, muy bien cariño, tú lo pediste. Prepárate Ben, en esta lección no iré fácil respondió la Tetraman, sonriendo desafiante mientras flexionaba sus brazos, en una postura que hacía resaltar todos sus músculos de su tonificado cuerpo. La idea de enfrentar en un duelo a su pareja le resultaba muy tentadora y excitante, por lo que no rechazaría la oferta. Genial, pues no perdamos más tiempo, que gane el mejor decía Ben alejándose unos metros, hasta estar a una buena distancia. Viéndose por un momento con determinación antes de correr contra el otro. Diana alzó un brazo con la intención de golpearlo cuando se acercaron lo suficiente, pensando en que lo esquivaría, pero para su sorpresa su novio tenía algo más pensando. Concentrando una gran cantidad de maná en su puño, Ben chocó su golpe con el de ella, igualando su fuerza. Sorprendida Diana. Pensé que no me lo dejarías fácil dijo sonriéndole de forma retadora, antes de conectar un rápido golpe en el abdomen, haciéndola retroceder unos pasos. Que en lugar de lo que uno esperaría el dolor del golpe, la hizo reír sorprendida y emocionada. Jajaja sí tienes razón Benny, lo siento. Ese fue un buen golpe, pero ahora sí iré en serio dijo la Tetraman reconociendo que estaba un poco preocupada por lastimarlo, aunque si su pareja iría en serio no podía decepcionarlo, haciendo menos. Iniciando la verdadera pelea, la Tetraman lanzaba varios golpes que el castaño se concentraba en esquivar, o bloquear con barreras de energía que apenas soportaban un golpe, aprovechando cada oportunidad que veía para lanzar un golpe. Cosa que Diana bloqueaba en la mayoría de casos, pues estaba acostumbrada a pelear contra oponentes más rápidos y ágiles, al entrenar tanto con Kara y Jen para ayudarla a controlar su forma corrupta. Ben no quería usar hechizos o ataques a distancia, pues quería tener una pelea justa con ella. Además de querer mejorar en su combate cuerpo a cuerpo. Pero pensó que podía darse una libertad para nivelar la batalla. Por favor Spiderman dame tu fuerza pensó antes de concentrar maná en sus manos y correr contra Diana. Saltando al usar sus látigos de maná en el suelo frente a él como resortera para ganar impulso, lanzando una patada en su contra. Tienes que esforzarte más Ben, apenas estoy calentando dijo Diana, bloqueando la patada, para luego sujetar la extremidad y lanzarlo detrás de ella. Esto es solo el comienzo. Dijo Ben en el aire lanzando dos látigos en su contra, sujetando sus brazos superiores, para luego retraerlos y patear con las dos piernas su espalda. Cosa que la tomó por sorpresa, perdiendo el equilibrio, y sin perder tiempo el castaño siguió con ataques similares, usando sus látigos para sujetar sus extremidades en inmovilizarla, usándola como punto de apoyo para esquivar sus golpes de manera acrobática. Imitando el estilo de lucha de Spider-Man, pero sin chistes ni comentarios burlescos, pues no quería que su novia se termine enojando con él. Ese es mi chico, imitando al mejor, ¿a ustedes qué les parece jovencitos? Aplaudió Deadpool observándolos escondido entre los árboles junto a tres acompañantes. Pues lo hace bien para ser su primera vez intentado pelear como un arácnido dijo Miles aprobando los avances del castaño. Lo hace muy bien, prácticamente tiene un gran arsenal de dónde elegir, un poco más de práctica y ya merece su propio traje arácnido dijo Penny igualmente apoyando a Ben. Jeje, así comenzó la relación de mi hermana con Peter y acabaron volviéndome tía. Yo los apoyo dijo Lilith, alzando un pulgar. Recordando cómo Morrigan y Peter se conocieron en ese torneo multiversal, volviéndose muy buenos amigos, hasta que eventualmente tanto ella como su hermana terminaron viajando a su universo, acabando por formar una familia. Eso mi pequeña sucubo. A eso me refería, tú sabes dijo Wade palmeando su cabecita, esperando ese tipo de comentarios en realidad. Sacándoles gotas en la nuca a los otros dos. Volviendo a ver cómo seguía la pelea. Saltando hacia atrás con un gran impulso, estando ambos oponentes con unos pocos moretones en sus cuerpos. La Tetraman veía con una sonrisa al joven por lo divertida que estaba siendo su lucha. Tienes unas ideas interesantes Ben, tú sí que sabes moverte dijo de forma juguetona con un doble sentido evidente. Pues quería mostrarte de que soy capaz. ¿Y qué te parece si igualamos las cosas para la tercera ronda? Dijo Ben confundiendo a la chica con lo último dicho. Hasta que comenzó a transformarse. Volviéndose un Tetraman, vestido con un traje similar al suyo, con pantalones negros y una camiseta blanca con líneas negras y guantes sin dedos negros. Y unas marcas negras en su cabeza y barbilla. Adoptando una postura de combate, siendo visto a detalle por Diana, con un imperceptible sonrojo. Aunque le gustaba más su apariencia real. Siendo el primer Tetraman masculino, admitía que no se veía nada pero que nada mal. Jeje te ves bien.
Parece que pensaste en todo para esta noche, dijo Diana, disfrutando cada vez más este momento entre ambos. Ja, pues aunque no lo creas, estoy improvisando, supongo que solo quería impresionarte, dijo sonriendo con algo de pena. Y sí que lo has conseguido, ahora continuemos, dijo ansiosa, queriendo seguir con el enfrentamiento de inmediato. Ambos Tetraman corrieron contra el otro, chocando sus cuatro extremidades en un fuerte impacto que hizo temblar levemente el suelo bajo ambos. Menos mal que estaban lo suficientemente alejados, como para no llamar la atención de las personas en el poblado. Comenzando un forcejeo, intentando someter al otro, viéndose de forma desafiante. Siendo Diana quien se alzó con la victoria derribándolo, a lo que Ben rodó en el suelo evitando quedar aplastado cuando ella había saltado en su dirección. Ambos gladiadores lanzaban y bloqueaban golpes con gran fuerza, siendo clara la ventaja de Diana, pues Ben al ser la primera vez que se transformaba en Tetraman, le faltaba mucha experiencia para acostumbrarse a ese cuerpo. Por lo que tenía que esquivar constantemente para durar más en el combate, aunque en cierto sentido le resultaba beneficioso. Pues nada mejor para ejercitar la memoria muscular que hacerlo en medio de una pelea. Adaptándose gradualmente hasta que logró sujetar sus dos brazos izquierdos, alzándola sobre su espalda para lanzarla contra el suelo. Empleando una llave de karate que Gwen le había enseñado. Para luego lanzarse sobre ella, sujetando sus muñecas antes de que se levantara, manteniéndola inmóvil. Gané, dijo Ben jadeando de cansancio. Diana estaba sorprendida por esa maniobra, que la tomó con la guardia baja. Percatándose del cansancio de su novio sonrió, flexionando su rodilla contra su estómago para ganar distancia, dio vuelta a la situación, estando ella recostada sobre Ben. Yo gané, Benito, jeje, dijo riendo victoriosa. Habiendo sido una muy buena pelea. Ben igualmente sonrió, resignado ya sin fuerzas para pelear, por lo que asintió de acuerdo. Sí, tú ganas, Diana, felicidades, aquí está tu premio, dijo Ben antes de besar los labios de la chica, quien abrió sus ojos sorprendida por el movimiento audaz, para luego cerrarlos correspondiéndole el beso. El cual fue agarrando pasión con cada segundo, estando Diana ya muy deseosa desde que inició la pelea, por lo que no se detendría pronto. Abrazando el cuello de su pareja con sus manos superiores. A la par que Ben abrazó su cintura con su par de brazos inferiores, para luego apoyar el par superior contra el suelo para erguirse, con Diana sentada a horcajadas sobre él, sin romper el beso. Hasta que la falta de aire los obligó a separarse. «Wow, eso fue increíble», dijo Diana abrazándolo con cariño. «Sí, eres increíble, gracias por ayudarme siempre», dijo con gentileza, acariciando suavemente una de sus mejillas. «Qué tierno eres, haces que me enamore más de ti cada día», dijo la chica con el corazón al límite, volviendo a besarlo con pasión, empujándolo, volviendo a quedar recostados en el pasto. Jugueteando así por un rato, pues Diana no desaprovecharía la oportunidad para adelantarse a sus hermanas. Y Ben solo quería complacerla. Hasta permanecer recostados mientras conversaban. «Bien, ya acabó la pelea, démosles algo de privacidad a la parejita de tortolos», dijo el mercenario, tapándoles los ojos a los tres adolescentes, a pesar de que ya habían visto mucha intimidad del par. «De acuerdo. ¿Sabes, Miles? A mí también me dieron ganas de entrenar», dijo Lily de forma coqueta abrazando el cuello de su novio, quien buscó ayuda con la mirada a su otra novia, para evitar la situación, pero su sentido arácnido ya le anticipó que no tendría escapatoria. «Qué buena idea, me vendría bien algo de ejercicio antes de participar en la serie del Invencible», dijo la asiática con coletas abrazando el torso del moreno. «Estas muchachas me llenan de orgullo, muy bien, diviértanse, aprovechen su juventud», dijo Wade abriendo un portal al departamento que los tres compartían, arrastrando prácticamente a Miles, quien no pudo escapar de su rico destino. Regresando con la pareja que seguía en su charla. «Por cierto, Ben, ¿quién te enseñó esa llave?» «Fue impresionante», preguntó Diana con curiosidad. «Oh, Gwen me la enseñó, el karate es bastante útil, a veces la técnica supera a la fuerza bruta», respondió recordando las lecciones que les había dado tanto a él como a Ope. «Vaya, pues debería pedirle que me enseñe también, la técnica y la fuerza deberían ir juntas», dijo con emoción por probar nuevas formas de pelear. «Adelante, seguro que Gwen estará contenta de ayudarte, ella te estima mucho desde que enfrentamos a Hex por primera vez», dijo el Tetraman, notando cómo Gwen tenía una buena amistad con ella, imitando algunos rasgos de su comportamiento. «Jeje, aquella vez solo necesitaba algo más de confianza en sí misma, yo solo le di un empujón», dijo Diana recordando aquel momento, y aunque haya perdido esa pelea, le sirvió de motivación para hacerse más fuerte. «Ahora será ella quien me dé un par de consejos, ¿qué cosas no?».
Debe ser una buena tutora si te ayudó a pelear así, dijo Diana divertida por las vueltas que daba la vida. Aunque Ben tuvo una gota en la nuca, pues a pesar de que Gwen explicaba bastante bien los movimientos. En la mayoría de casos, Gwen usaba a la albina como muñeco de prácticas, para sus demostraciones por alguna razón. Sí, algo así, jeje. Por cierto, ¿recuerdas la vez que derrotamos al Megawatt? Cambió de tema el joven llamando su atención. Claro, todo se resolvió rápido porque pensaste en un plan para encerrarlo, respondió recordando aquel día. Sí, menos mal, era fácil de provocar. Y cuando todo acabó, acabamos así, acostados jugando a ver formas en las nubes. Solo que ahora soy yo quien abraza, jeje, dijo Ben con una sonrisa, apretando el abrazo que mantenía sobre ella, además de hacerle cosquillas. Ja 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 ja, ya basta Ben, para jaja, decía Diana entre risas, forcejeando levemente para intentar detenerlo. Hasta que se le ocurrió plantearle un beso en los labios, cosa que resultó ser muy efectiva para detenerlo. Oye, eso es hacer trampa, pero no me quejo, dijo aceptando su derrota nuevamente ante ella. Jeje, tontito, dijo acomodándose, apoyando su cabeza en su pecho. Y al igual que ese día, jugaron a ver imágenes en el cielo, mientras Ben acariciaba su largo cabello negro. Pasando un tranquilo y relajante momento antes de dormir. Siendo el último pensamiento del joven, que en algún momento a futuro podrían volver a visitar la villa explosiva para ver al Megawatt, ahora que suponía que la hija había nacido a partir de su ADN. Quizás así se mantendría calmado, o en el peor de los casos, ambos se pondrían a generar caos y destrucción a su paso. Desconociendo completamente que había sido capturado, mantenido cautivo por los Caballeros Eternos como fuente de energía para sus siniestros planes.